El 4 de febrero de 1983, Karen Carpenter cae en el pasillo de la casa de sus padres en Downey, California. Tiene 32 años. Llaman a la ambulancia de inmediato. Los médicos ya no pueden hacer nada. La causa oficial de muerte: insuficiencia cardíaca provocada por anorexia. Hasta ese día, la mayoría de los estadounidenses apenas entiende lo que significa esa palabra. Conocen otra cosa: una voz baja y aterciopelada, una entonación impecable, canciones suaves sobre el amor, la soledad y la lluvia tras la ventana. Conocen a The Carpenters como el sonido de un hogar tranquilo, de una América familiar y de seguridad emocional. Por eso la muerte de Karen es un golpe tan fuerte. No muere una rebelde del rock, ni una estrella escandalosa, ni alguien de la cultura de la autodestrucción ostentosa. Muere una cantante cuya voz millones perciben como un refugio. Pero esta historia no trata de la enfermedad como una tragedia personal, ni de cómo una cantante demasiado sensible no soporta la fama. Esa formulación es demasiado conveniente. Convierte todo en un caso médico y evade la pregunta principal. ¿Quién creó las condiciones en las que una persona gradualmente perdía el derecho a ser ella misma? Karen Carpenter es baterista. No una cantante que a veces toca la batería, sino una música para quien la batería es su primer verdadero lugar de poder. Detrás de ella, controla el ritmo, dirige el conjunto y está protegida de las miradas críticas. Luego la llevan al frente, al micrófono. La voz se convierte en el principal producto, el cuerpo en el principal objeto de escrutinio. Y Karen, cada vez más, se transforma en una hermosa carcasa para un sonido que ya no le pertenece solo a ella, sino a la familia, al sello discográfico, a la televisión y al público. Desde ese momento no comienza una historia de fragilidad repentina, sino una historia de pérdida gradual de territorio. Primero le quitan la batería, luego la adultez, luego el derecho a elegir su propio sonido, luego su vida privada. Y entonces, el único espacio donde aún puede sentir poder es su propio cuerpo. Por eso es crucial contar la historia de Karen Carpenter no como una oscura leyenda de debilidad, sino como una historia sobre un sistema que exigía una suavidad impecable y no notó cómo esa suavidad se convirtió en una forma de desaparición. Acto 1. Tras la batería. A finales de los años 60, un pequeño trío de jazz se presenta en clubes modestos, campus universitarios y programas de televisión locales en el sur de California. Al asistir a uno de sus conciertos, la mirada se fija inmediatamente en el centro del escenario. Allí se encuentra una batería profesional Ludwig, y detrás de ella, una chica. Ella toca con la técnica tradicional del jazz. La mano izquierda sostiene la baqueta horizontalmente entre los dedos. El movimiento es preciso, denso, sin teatralidad innecesaria. Complejas síncopas, cambios de compás, control sobre la dinámica del conjunto. Su nombre es Karen Carpenter. Si en ese momento le hubieran preguntado por su profesión, habría respondido sin dudar: baterista. La voz estaba ahí, pero no al frente. Una oportunidad adicional, un don inesperado, casi una función secundaria. Su identidad principal se encontraba tras la batería. La cultura de masas la recordará de otra manera. Quitará los tambores, dejando solo la voz, como si surgiera del aire, sin cuerpo, sin músculos, sin ritmo, sin esfuerzo. Pero el inicio de Karen es puramente físico. Tocar la batería es coordinar 4 extremidades, tener un oído preciso, resistencia, espalda, hombros, respiración, la capacidad de mantener el tempo cuando todo alrededor intenta desestabilizarlo. Es matemática incrustada en el cuerpo. Sus referentes musicales también explican mucho. No escuchaba pop femenino, sino maestros del jazz y de estudio: Buddy Rich, Joe Morello, Hal Blaine. Aquellos para quienes el ritmo no era un fondo, sino la arquitectura de la música. Le interesaba no solo el volumen del golpe, sino la estructura interna del groove. Cómo se sostiene la nota, cómo se retrasa el acento, cómo el más mínimo desplazamiento del platillo cambia la sensación de toda la frase.
Desde el principio, no era una voz natural descubierta por la industria, sino una música que pensaba en grande. Tras la batería, Karen no era una figura decorativa. El baterista marca el ritmo, lo que significa que controla todo lo que sucede en el escenario. El cantante puede alargar la frase, el guitarrista adornar la armonía, el tecladista expandir el acorde, pero si el baterista pierde el pulso, todo se derrumba. Ahí radicaba su primer poder real. Estaba en el centro no porque la colocaran ahí para la cámara, sino porque musicalmente el conjunto dependía de su metrónomo interno. Una mujer tras una batería profesional en esos años era una rareza. La batería se consideraba tradicionalmente un territorio de energía masculina. Golpe, velocidad, esfuerzo físico, control del ritmo. Todo esto no encajaba bien con la imagen de una chica ordenada, callada, correcta del suburbio estadounidense. Karen entró en ese territorio y se acomodó en él. No necesitaba ser amable. No necesitaba demostrar feminidad. Solo se le pedía una cosa: mantener el ritmo. La batería cumplía otra función de la que rara vez se habla directamente. El bombo grande, los soportes, los platillos, el arco metálico alrededor del cuerpo. Todo esto creaba una barrera física entre ella y el público. La audiencia veía las manos trabajando, escuchaba la precisión, pero no tenía acceso completo al cuerpo. Detrás de la arquitectura cromada, podía existir sin una inspección continua. No era solo una posición musical, sino una construcción defensiva. Comenzó a cantar directamente desde la batería, sin levantarse. Es una tarea técnicamente compleja. El canto de calidad requiere una respiración uniforme y control sobre la frase, mientras que tocar la batería involucra constantemente los hombros, el torso y las piernas. Karen lo hacía con tanta facilidad que los espectadores de las primeras filas a menudo no creían lo que escuchaban. Una voz profunda, baja, casi íntima, emanaba de alguien que en ese mismo instante ejecutaba un patrón complejo. Cantar desde la batería significaba evitar la prueba principal de la escena pop: ser la líder. No necesitaba inventar gestos, buscar con la mirada la primera fila, mantener una sonrisa, organizar su propia atracción. La voz nacía en condiciones de plena ocupación física, sin teatro, sin pose, sin sufrimiento demostrativo. Quizás por eso sonaba tan honesta desde el principio. Pero cuanto más profesional se volvía el trío, más la industria musical dejaba de ver a la baterista y comenzaba a escuchar el producto. Los gerentes de las discográficas no veían un gran futuro en las complejas partes de jazz. Lo veían en la cálida, baja e impecablemente pura voz. La voz era más fácil de vender. Se podía llevar a la portada, al cuadro televisivo, al formato radial, a la imagen de una buena chica que canta como si no amenazara a nadie. Así, los tambores comenzaron a transformarse de su territorio en un obstáculo. Primero pequeño, luego decisivo. Acto 2. Salida al micrófono. A principios de los 70, cuando The Carpenters comienzan a aparecer en la televisión nacional, los productores enfrentan un problema geométrico muy particular. Karen está sentada al fondo del escenario, detrás de una amplia batería. Las cámaras tienen que buscar su rostro entre platillos, soportes y micrófonos. El público escucha una voz que se convierte en el éxito de la temporada, pero solo ve fragmentos. Manos, baquetas, un perfil, una mirada fugaz sobre el tambor. Para un conjunto de jazz en vivo, esto es normal. Para la televisión, no. La televisión exige un rostro, exige una silueta, exige una imagen que pueda ser captada rápidamente desde la pantalla. Una baterista detrás de su equipo no encaja bien en este marco. La cámara prefiere una figura frontal al micrófono, sin metal de por medio, sin trabajo físico complejo, lista para el contacto visual directo con el espectador. La decisión de mover a Karen al frente del escenario se presenta como un paso pragmático. Richard, su hermano mayor y director musical del dúo, junto con la gerencia del sello, lo explican con calma. La voz necesita un rostro. Al principio se trata de algunas baladas por concierto. Karen canta los números principales al frente
y luego regresa a la batería. Pero la lógica del engranaje rara vez se detiene en el compromiso. La excepción rápidamente se convierte en regla. El trayecto del taburete de la batería al micrófono es corto físicamente, pero enorme en consecuencias. Detrás de la batería tiene una armadura. El instrumento oculta gran parte de su cuerpo, le da un punto de apoyo, mantiene la atención en el sonido y el ritmo. El frente del escenario elimina todo eso de un golpe. Ahora no hay nada entre ella y miles de espectadores. Desde este momento cambia el principio mismo de su percepción. Mientras está detrás de la batería, se le mide por la densidad del groove, la precisión del juego, la habilidad para mantener el conjunto. Ahora la prensa discute cada vez más sobre su cabello, figura, vestuario escénico, grado de feminidad. La precisión profesional cede lugar a la evaluación visual. La música se convierte en una figura para ser vista. El disonante contraste dentro del dúo es especialmente notable. Richard está sentado al piano de concierto. Un hombre tras un instrumento, creador, arreglista, manejando el mecanismo musical. Karen está de pie al micrófono, el rostro del sonido que produce. El hombre mantiene una posición de trabajo ligada al control creativo. La mujer es sacada de su instrumento y presentada al público. Este cambio no parece una imposición. Nadie dice, te estamos quitando el poder. Todo suena como un ascenso. El frente del escenario, las luces, la atención, los aplausos. Pero ahí radica la trampa. La elevan en la jerarquía de visibilidad y simultáneamente la rebajan en la jerarquía de acción. Se vuelve más visible y menos protegida, más fuerte y menos libre. El sello A&M Records y la familia rápidamente entienden qué imagen pueden construir alrededor de esa voz. En medio del rock, la protesta, la cultura de las drogas, la revolución sexual y el cansancio de América por el constante grito, The Carpenters se venden como la antítesis del caos. Suenan a orden. Hogar. Suburbio. Cortinas limpias. Cena familiar. Música que puedes poner a tus padres sin tener que explicar por qué es importante. Karen debe encarnar esta imagen tanto como cantar. El vestuario lo aprueba su madre, Agnes Carpenter. Vestidos largos y cerrados, tonos pastel, mangas cuidadas, ninguna complejidad sensual adulta. No es una estrella de rock. No es una mujer con su propia sexualidad. No es una autora desafiante. Buena hija. Buena hermana. Buena chica americana que canta sobre la tristeza de manera que no perturba a nadie. En este momento, la voz de una mujer adulta queda atrapada en el envoltorio de una niña eterna. El timbre de Karen es bajo, maduro, casi íntimo. No tiene la agudeza juvenil. Suena como la voz de alguien que ya conoce la soledad. Pero la imagen pública exige pureza, modestia, ausencia de peligro. Surge una extraña disonancia. El sonido es adulto, el envoltorio intencionalmente seguro. Al dejar su posición en la sección rítmica, pierde una parte significativa de su verdadero poder musical. Para llenar el vacío tras la batería, contratan músicos de sesión. En ese territorio que Karen considera suyo, ahora trabajan otras personas. Su cuerpo ya no produce ritmo. Está bajo las luces y produce una imagen. Externamente, parece un avance en su carrera. En realidad, es la primera gran pérdida de autonomía. Acto 3. La voz como mercancía. A finales de los 60 y principios de los 70, la sociedad está agotada de tanto ruido. Rock psicodélico, solos de guitarra, marchas de protesta, imágenes televisivas de Vietnam, asesinatos políticos, revueltas estudiantiles. La tensión es constante. No necesitan otro grito, sino su opuesto. Suavidad. Orden. La promesa de que en algún lugar aún existe un hogar donde nadie discute sobre la guerra durante la cena. La voz de Karen es exactamente eso. Baja, cálida, sin un solo matiz de más. No ataca al oyente, no le exige tomar partido, no provoca. Es como si se sentara a tu lado y dijera, ¿puedes dejar de defenderte por unos minutos?
Aquí reside una enorme fuerza y un gran peligro, porque la industria rápidamente entiende que esta voz puede venderse como refugio emocional. Las letras de los éxitos hablan de cosas que, de otra manera, sonarían devastadoras. Aislamiento, pérdida de amor, espera obsesiva, soledad, la imposibilidad de ser escuchada. Pero el envoltorio musical es tan cómodo, capas vocales sin costuras, cuerdas suaves, armonías predecibles, dicción impecable, que el oyente puede tocar la tristeza sin arriesgarse a enfrentar la verdadera desesperación. Close to You suena como una cercanía idealizada sin riesgo. Rainy Days and Mondays es mucho más sombría en esencia, una canción sobre la depresión y la tristeza sin razón. Pero en la interpretación de Karen, no se convierte en un grito de ayuda. Se transforma en una habitación cálida donde incluso un mal día se puede vivir con belleza. Superstar es una canción sobre el deseo, el abandono y la espera de alguien que ya se ha ido. En otra voz podría sonar peligrosamente sincera. En Karen, el deseo se vuelve puro, casi tímido, pero no menos fuerte. Goodbye to Love nombra de manera aún más directa la derrota emocional, pero la envuelve en una forma de balada donde el dolor se hace apto para la rabia. El paradoja es que la voz que crea la ilusión de salud emocional no tiene que provenir de una paz interior. El público percibe la cristalina pureza de su entonación como prueba de la estabilidad de la cantante misma. Parece físicamente imposible que alguien capaz de generar un sonido tan uniforme y suave esté atravesando una crisis profunda. Su voz se convierte en un sinónimo comercial de equilibrio emocional. Pero los profesionales oyen otra cosa. Entienden cuán controlado está ese sonido. Karen no muestra poder vocal en el sentido habitual. No conquista al público con volumen, ni adorna cada frase con virtuosismo ostentoso. Su maestría está en la microdinámica. Retrasar ligeramente una consonante, bajar un poco el final de una frase, cantar casi como si hablara y aún así dar en la nota perfecta. Hace algo extremadamente difícil. Hace que el control supremo suene natural. Por eso su voz es tan fácil de aceptar como un don natural. En ella casi no se percibe el esfuerzo. Pero no es ausencia de esfuerzo, sino su máxima ocultación. Sabe entregar una frase como si no cantara, sino que confiara algo personalmente a ti. Esa intimidad está técnicamente construida. Respiración, dicción, precisión en el ataque, ausencia de adornos innecesarios, pureza perfecta en el fraseo. El éxito es tan fuerte que la discográfica ya no quiere oír nada diferente de ella. La fórmula de la melancolía segura se convierte en un activo corporativo. Cualquier desviación amenaza las ganancias. Si la voz de Karen vende consuelo a América, entonces Karen misma no tiene derecho a sonar desconsolada. La verdadera ira, la sensualidad adulta, la aspereza, la irritación, el deseo de cambio, todo esto no cabe en la marca. La voz, que podría ser un territorio de libertad, se convierte en otra forma de control. Cuantas más personas encuentran refugio en ella, menos derecho tiene Karen de salir del papel de quien proporciona ese refugio. Y si la voz se vende como un hogar, entonces la imagen de Karen debe ser su fachada. Limpia, segura, sin grietas. Acto 4. La buena chica como marca. El 1 de mayo de 1973, The Carpenters actúan en una recepción en la Casa Blanca por invitación personal de Richard Nixon. Al presentar al dúo de hermanos, el presidente pronuncia una frase que se convierte en su etiqueta oficial: la mejor representación de la joven América. En medio de Vietnam, divisiones políticas y guerras culturales, esto no es solo un halago social, es una aprobación de alto nivel. La imagen de Karen ya no pertenece solo al mercado musical. Se convierte en parte de una gran conversación sobre cómo debe ser la juventud americana correcta. La cultura rock de la época vende rebeldía, sexualidad, sonido sucio, conflicto con los padres, rechazo a la norma suburbana. The Carpenters venden lo contrario: pulcritud, familiaridad, ausencia de amenaza. Se les puede amar sin riesgo. No exigen al oyente cambiar de vida,
discutir con el Estado o elegir un bando. Ofrecen una tristeza hermosa en un marco seguro. Karen, en esta estructura, es la figura central, no como autora de protesta, sino como prueba de que la obediencia puede sonar hermosa. La jerarquía interna del hogar de los Carpenters ya está establecida en este punto. La madre, Agnes, ve a Richard como el principal talento de la familia. Por su futuro musical, la familia se muda a California. Se le considera un genio de los arreglos, el chico con un don especial, alrededor del cual se puede construir la apuesta familiar. Karen existe a su lado por mucho tiempo, como la menor, como apoyo, como alguien que toca y canta, pero no altera el esquema principal. Cuando su voz se convierte en la base del éxito global, la lógica familiar no cambia. Este es uno de los nudos más dolorosos de la historia. El mundo compra discos por Karen, pero dentro de la familia y el estudio, la figura principal sigue siendo Richard. Realmente es un talentoso arreglista. Su arquitectura musical, armonías en capas, orquestaciones cuidadas, impecable sentido del formato radial, en gran medida crea el espacio donde su voz puede sonar tan poderosa. Sin su trabajo, el fenómeno de The Carpenters sería diferente. Pero el problema está en la distribución del poder. El principal producto está en su voz, pero el poder principal está en sus manos. Él elige el repertorio, escribe las partituras, aprueba los arreglos, marca la dirección del estudio. Karen se acerca al micrófono y encarna la decisión ya tomada. Su voz es insustituible, pero esa insustituibilidad no se convierte en derecho a dirigir. Las entrevistas de archivo registran este patrón. A las preguntas dirigidas al dúo, a menudo responde Richard. Karen se sienta al lado con una sonrisa cortés y mira a su hermano, como esperando una señal antes de pronunciar su propia respuesta. Sus respuestas son cortas, cautelosas, desprovistas de aristas. Los especialistas en relaciones públicas le enseñan a mantenerse en temas seguros. Nuevas canciones, calendario de giras, agradecimiento a los fans. La industria transmite su voz al mundo entero, mientras se asegura de que Karen como persona permanezca lo más callada posible. Siendo una mujer adulta, ganadora de premios Grammy y con una fortuna multimillonaria, sigue viviendo con sus padres en la casa de Downey. En la lógica de la marca, esto parece casi encantador. La chica de familia no se apresura hacia una independencia escandalosa. Pero detrás de esta imagen encantadora hay una renuncia al espacio donde podría convertirse en alguien separado. La vida cotidiana, la carrera y la jerarquía familiar están fusionadas en un solo contorno. Salir de él significa no solo alquilar un apartamento, sino romper todo el acuerdo emocional. La imagen de buena chica es destructiva precisamente porque se recompensa. Cuanto más obediente es, más discos de oro. Más favorable es la televisión, más orgullosa está la familia. Más conveniente es para el sello venderla como la antítesis del caos. La rebelión amenaza no solo los contratos, amenaza el amor. Para una persona criada en la necesidad de ser necesaria y correcta, esto es una barrera casi insuperable. En los 70, las voces femeninas ya podían sonar de otra manera. Joni Mitchell construye un mundo autoral alrededor de su propia poética e independencia interna. Carly Simon canta sobre vulnerabilidad adulta y sexualidad sin pedir permiso. Linda Ronstadt crea una imagen escénica donde la suavidad no cancela la autonomía. Olivia Newton-John comienza como otra variante de buena chica, pero luego logra cambiar el empaque y permitirse una publicidad más adulta. Karen existe en la misma época, pero su propia marca se mantiene en un marco más antiguo. Hermana, hija, voz pura, sin peligro de maduración. En este sentido, buena chica no es un rasgo personal, sino un rol de producción. Exige sonrisa, modestia, gratitud y ausencia de deseos fuertes. La sociedad ama a las mujeres que suenan doloridas, pero se comportan de manera conveniente. Karen se convierte en una de las intérpretes más perfectas de este rol, y es precisamente por eso que salir de él resulta casi imposible. Cuando a una persona se le prohíbe ocupar un territorio externo de poder durante años, comienza a buscar uno interno.
En el caso de Karen, este territorio interno resulta ser el más peligroso de todos. Acto 5. El cuerpo como último refugio. En 1973, al revisar fotos de un concierto en Lago Tahoe, Karen decide cambiar su peso. La dirección y el equipo lo ven como una práctica profesional estándar. En el escenario comercial, cuidar la apariencia es la norma. La cultura estadounidense de los 70 ya ha normalizado las dietas, el autocontrol, la idea de trabajar constantemente en el cuerpo. La delgadez extrema a menudo se percibe no como una señal de alarma, sino como fuerza de voluntad, especialmente si se trata de una mujer frente a la cámara. Pero lo que comienza como un ajuste de imagen se transforma rápidamente en algo completamente distinto. Este cambio está directamente relacionado con su nueva posición en el escenario. Mientras está detrás de la batería, su cuerpo cumple una función instrumental. Produce ritmo. Al tomar el micrófono, su cuerpo se convierte en un objeto estático de evaluación visual. En esta nueva geometría, ya no solo se exige un sonido perfecto, sino también una forma impecable. Primero, el cuerpo es un instrumento musical. Luego, se convierte en una superficie para la mirada ajena. Finalmente, es el último territorio donde puede establecer sus propias reglas. Karen casi no tiene poder administrativo, financiero o creativo. Richard controla el estudio. Los managers organizan el calendario. Su madre aprueba el vestuario. La discográfica decide qué sonido es vendible. La televisión dicta cómo debe lucir. No tiene autoridad para cancelar una gira, cambiar de género, aprobar su propio álbum o simplemente dejar de ser correcta. Bajo tal presión, busca un espacio donde ningún contrato ni ningún Carpenter mayor pueda llegar. Su propio cuerpo se convierte en ese espacio. El control estricto sobre él no es un capricho ni un intento de seguir una moda. Es una forma destructiva de recuperar la sensación de autoría. La mecánica de este proceso resuena con su pasado profesional. Tocar la batería requiere cálculo preciso, concentración, disciplina y disposición para soportar largas cargas. Al perder la oportunidad de realizar este potencial en la batería, Karen traslada esa misma disciplina de instrumentista a un ámbito que los demás erróneamente consideran solo apariencia. Control, repetición, fijación del resultado. Todo esto se convierte en un sustituto del poder musical. Donde antes controlaba el tempo de una canción, ahora intenta controlarse a sí misma. En los 70, el entendimiento médico de los trastornos alimenticios está en pañales. En la cultura popular, casi no existe un lenguaje para hablar de la anorexia como un problema clínico serio. Familia, médicos, managers, periodistas pueden ver los cambios, pero a menudo no comprenden la magnitud del peligro. Y la industria, lo que es más importante, no está interesada en indagar demasiado. Mientras Karen llega al estudio, sonríe en los programas de televisión, sube al escenario y ofrece tomas vocales impecables. El problema sigue siendo secundario para el sistema. La máquina de giras solo intensifica esto. Vuelos constantes, hoteles, conciertos, grabaciones de televisión, entrevistas, ensayos, poco sueño, la expectativa de una voz perfecta cada noche. Todo esto crea un régimen en el que la persona casi no tiene oportunidad de desmoronarse públicamente. La estrella debe estar en forma. Si no lo está, el calendario sigue existiendo. Las entradas están vendidas, la transmisión está programada, la orquesta está lista, el público ha llegado. Cuanto peor se vuelve su estado interno, más se requiere de su compostura externa. Este es el terrible paradoja de su profesión. La voz sigue creando la ilusión de salud. El tono bajo suena como estabilidad, la entonación pura como control, la fraseología tranquila como armonía interna. El micrófono captura la belleza, pero casi no transmite el costo de su producción. El oyente escucha un refugio y no ve que la persona que crea ese refugio cada vez tiene menos lugar donde resguardarse. La tragedia es que la única forma de poder que le queda resulta ser una forma de destrucción. Pero incluso antes del colapso final, intenta liberarse no a través del cuerpo,
sino a través de la música. Y este intento es mucho más decidido de lo que se suele recordar. Acto 6. La fuga neoyorquina. En 1979, Karen emprende su única gran tentativa de escape profesional. Deja Los Ángeles y se muda a Nueva York, donde pasa más de un año grabando un álbum en solitario con el productor Phil Ramone. Esta decisión es todo menos un impulso. Es un movimiento estratégico meticulosamente calculado. Nueva York, en esta historia, es casi un personaje aparte. Es la antítesis de Downey, del hogar familiar y la seguridad pastel de The Carpenters. Nueva York a finales de los 70 es ruidosa, adulta, áspera, nocturna, profesional, rápida. Aquí nadie pregunta qué opina Agnes Carpenter. Aquí puede no ser la hermana menor de Richard, ni la mejor representación de la joven América, ni la chica del micrófono, sino un artista independiente entre músicos adultos. Phil Ramone pertenece a otro mundo musical. Ha trabajado con Paul Simon, Billy Joel, Barbra Streisand, artistas para quienes el estudio es un espacio de búsqueda, no solo un lugar para reproducir fórmulas probadas. Bajo su dirección, Karen graba material que trasciende la suavidad pastel habitual. Ritmos disco, pulsaciones más sincopadas, letras adultas, sensualidad, otro tipo de entrega. El álbum en solitario es un intento no solo de cambiar el sonido, es un intento de permitirse una feminidad adulta. En estas grabaciones ya no tiene que ser la hermana de Richard, no tiene que ser una voz segura, despojada de deseos peligrosos. Puede cantar sobre la intimidad, la corporalidad, la independencia, la energía urbana. Por primera vez en mucho tiempo, su voz intenta alcanzar la edad de la mujer. Nueva York también representa una ruptura personal con el sistema familiar. Por primera vez en muchos años, vive separada de sus padres. Elige su entorno, cena en restaurantes, se encuentra con hombres, socializa con personas a quienes no les importa cuánto encaja en la marca de Carpenters. Esto no significa que Nueva York le otorgue libertad total de inmediato, pero le ofrece un sabor de otra organización de vida, sin la vigilancia familiar diaria, sin el constante regreso a un hogar donde su autonomía adulta parece anulada. El álbum terminado se presenta a Richard y a la dirección del estudio. La reacción es inequívoca. Comercialmente inviable. No es el sonido, no es la imagen, no es la Karen adecuada. El proyecto se entierra sin derecho a publicación. Los costos financieros del tiempo de estudio y del trabajo de los músicos neoyorquinos, según el contrato, recaen sobre ella. Alrededor de $500,000 de sus propios ingresos. El dinero duele. Pero no es el principal dolor. El golpe principal es simbólico. No solo le dicen, estas canciones no encajan en el mercado. Le dicen, tu versión adulta no nos interesa. Tu sensualidad independiente no es necesaria. Tu nuevo sonido no es necesario. Tu intento de salir del dúo familiar no es necesario. Solo se necesita ese cálido y bajo timbre, obedientemente encajado en una arquitectura ajena. La destrucción del álbum es un regreso a la jaula, pero ya después de haber visto por un breve momento la puerta. Es mucho más doloroso que no saber de la libertad en absoluto. Si antes de Nueva York podía explicarse que no había otro camino, después de Nueva York queda claro. Otro camino es posible. Simplemente los demás no están dispuestos a pagarlo. Derrotada, Karen regresa a grabar otro álbum clásico de The Carpenters. Formalmente todo continúa. El estudio, el micrófono, las armonías familiares, el sonido correcto. Pero después de Nueva York, el papel anterior ya no puede ser inocente. Ahora sabe que su personalidad adulta existe, y sabe que el sistema ha preferido no dejarla salir. Cuando la salida profesional queda bloqueada, queda otro camino que la sociedad considera correcto y seguro: el matrimonio. Acto 7. La salida falsa. El 31 de agosto de 1980, en el Salón de Cristal del Hotel Beverly Hills, Karen Carpenter se casa con el experto en bienes raíces Thomas Burris. Cientos de invitados, vestido blanco, fotógrafos. Para la prensa,
Es la culminación lógica de la imagen de la chica correcta con voz suave. La buena hija finalmente se convierte en buena esposa. Un nuevo capítulo en el cuento familiar. Para Karen, este matrimonio es un intento de escape a través de la única salida socialmente aprobada. Tras el fracaso en Nueva York, su autonomía profesional queda bloqueada. Separarse de la familia no es fácil, ni emocional ni prácticamente. El matrimonio, dentro de la cultura de su imagen, parece legítimo. No es rebelión, ni escándalo, ni rechazo a la familia, sino una transición a un nuevo rol tradicional. No destruye el guión de la buena chica. Intenta usarlo para salir de casa. Ahí radica la trágica ironía. Karen busca autonomía a través de una forma que es parte del viejo orden. El matrimonio debería darle su propio espacio, independencia doméstica, la oportunidad de convertirse en una mujer adulta fuera del control constante de su madre y hermano. Pero la puerta elegida no lleva afuera, sino a otra habitación del mismo sistema. Pronto se descubre que Burris oculta una situación financiera difícil y comienza a manejar sus ingresos. Además, antes de la boda, no le dice lo más importante. Se ha hecho una vasectomía y no planea revertirla. Para Karen, que realmente desea una familia y niños, esto no es solo una decepción doméstica. Destruye el sentido mismo del matrimonio como salida del hogar parental y el intento de construir una vida privada que le pertenezca. El matrimonio dura 14 meses. Burris critica públicamente su apariencia. La fachada familiar se derrumba desde dentro, pero las reglas de la marca exigen mantenerla por fuera. Un divorcio escandaloso contradice la imagen del dúo, así que Karen sigue apareciendo en programas de televisión con una sonrisa profesional mientras su vida personal se desmorona. Su catástrofe personal debe ser empaquetada de nuevo en una forma aceptable. En 1981, The Carpenters comienzan a trabajar en el álbum Made in America. Las sesiones de estudio capturan una paradoja aterradora. En un estado crítico, su aparato vocal sigue funcionando con una mística casi sobrenatural. Frente al micrófono, Karen graba partes vocales para canciones sobre cercanía, calidez, baile, amor, y su voz sigue igual, profunda, aterciopelada, envolvente. El micrófono no transmite lo que ocurre al otro lado del vidrio. Durante la filmación de videoclips, los estilistas eligen atuendos de múltiples capas, cuellos altos, mangas largas. Los operadores trabajan con la luz y los ángulos para mantener la imagen reconocible. Mientras la voz suena y la imagen se puede ajustar con el vestuario, la máquina corporativa se niega a reconocer la magnitud de la catástrofe. El producto aún funciona. Por lo tanto, el sistema sigue actuando como si el problema aún no fuera una realidad. Agotada por el matrimonio, el horario de trabajo, el fracaso del proyecto solista y la lucha de años por un pequeño espacio de autonomía, Karen finalmente regresa al lugar del que intentó desesperadamente escapar. La casa familiar en Downey. Este regreso no es solo un hecho doméstico. Cierra el círculo. La baterista que alguna vez dirigió el ritmo del conjunto se encuentra de nuevo en la casa donde su adultez nunca tuvo un espacio pleno. La mañana del 4 de febrero de 1983, su músculo cardíaco, debilitado por años de enfermedad y presión continua, se detiene. La voz que durante una década creó para millones la ilusión de seguridad, se silencia para siempre. Pero tras ese silencio, comienza una conversación para la que América casi no estaba preparada. Acto 8. Después del silencio. Cuando las agencias de noticias anuncian la muerte de Karen Carpenter a los 32 años, los periodistas se ven obligados a explicar a la audiencia un término médico que apenas había resonado en la prensa: anorexia nerviosa. Los canales de televisión convocan a especialistas, los periódicos publican artículos explicativos, y las familias comienzan a hacer preguntas para las que antes no tenían palabras. Hasta entonces, la drástica pérdida de peso en las celebridades a menudo se percibía como una dieta, agotamiento nervioso, fatiga de giras o un capricho. La historia de Karen cambia el enfoque de la conversación. El impacto es tan fuerte precisamente por la brecha entre la imagen y la causa. No ha muerto un ídolo punk, ni un rebelde del rock,
ni alguien del mundo del escándalo autodestructivo. Ha muerto la buena chica de América. La voz de la suavidad, la familiaridad, el consuelo. Y de repente se revela que detrás de esa fachada perfecta existía una enfermedad sobre la cual la sociedad apenas sabía hablar. La imagen de seguridad no protegió del peligro. Quizás incluso ayudó a ocultarlo. En los meses siguientes, la comunidad médica registra un aumento en las solicitudes de ayuda profesional sobre trastornos alimenticios. La historia de Karen se convierte en uno de los primeros casos de gran escala que saca este problema de la invisibilidad social. La cultura se ve obligada a reconocer: el agotamiento mortal no es una debilidad de carácter o una extraña costumbre dietética. Puede ser una reacción sistémica a la presión, el control, la imposibilidad de expresarse de otra manera. El sello discográfico, la imagen familiar del dúo y la fórmula de la mejor representación de la joven América ahora se ven diferentes. La docilidad deja de parecer inofensiva. La modestia deja de ser simplemente una virtud. Los éxitos de The Carpenters, que antes se percibían como una melancolía acogedora, ahora se escuchan como documentos de una profunda soledad. El público finalmente escucha en ellos no solo belleza, sino también la soledad que siempre estuvo oculta dentro de esa belleza. En 1996, 13 años después de su muerte, finalmente se lanza el álbum solista de Nueva York. Grabaciones donde Karen explora otros ritmos, canta sobre una sensualidad adulta y suena como una intérprete independiente en búsqueda, se hacen accesibles al público en general. Este lanzamiento destruye el mito de que ella era un instrumento vocal pasivo sin ambiciones propias. Su estancamiento creativo no era por falta de deseo de desarrollarse, sino resultado de la estricta censura de la marca. Desde entonces, su voz se estudia de otra manera. Los pedagogos musicales hablan de su fraseo, respiración, dicción, su habilidad para hacer que una línea suene casi conversacional. Los vocalistas destacan cómo, sin exhibirse, manejaba al oyente con precisión. No competía con la canción. Parecía liberar en ella un espacio para el oyente. Esa simplicidad no era simpleza, sino maestría de alto nivel. Pero la reinterpretación póstuma conlleva un peligro. Existe la tentación de reducir a Karen solo a una tragedia, de convertirla en una víctima de la enfermedad y olvidar que ante nosotros había una música excepcional. Esa versión también le quita complejidad. Era baterista, vocalista, profesional con una disciplina rara, una mujer que intentaba salir del marco familiar y corporativo. La enfermedad se convirtió en parte de su historia, pero no debe devorar toda la historia. Hoy su destino resuena con especial intensidad. Si en los 70 el cuerpo de Karen era evaluado por la televisión, las fotos de conciertos, la prensa y el control familiar, hoy esa presión se ha vuelto casi continua. Cámaras de teléfonos, plataformas sociales, algoritmos, comparaciones infinitas, discusiones públicas sobre la apariencia. Todo esto convierte al cuerpo femenino en un proyecto constante para la mirada ajena. La historia de Karen es importante no como una tragedia de museo, sino como una advertencia temprana de lo que sucede cuando una persona comienza a percibir su cuerpo como el único territorio donde puede demostrar su derecho a existir. Y sin embargo, la mejor manera de devolverle su dignidad es escucharla no solo como advertencia, sino como música. En sus mejores grabaciones no se oye desaparición, sino trabajo. No pasividad, sino control. No debilidad, sino precisión. Comenzó tras la batería, donde mantenía el ritmo. Luego la llevaron al micrófono, donde otros comenzaron a mantenerla a ella. Y años después de su muerte, la cultura poco a poco le devuelve lo que le fue arrebatado al inicio: el derecho a ser no solo una voz, sino una música con voluntad propia. Se suele pensar que el arte impecable nace de la armonía interna. La historia de Karen Carpenter demuestra lo contrario. El confort acústico absoluto puede ser el resultado de una supresión radical del ser humano. Su voz sonaba como un hogar, pero ella misma durante demasiado tiempo no tuvo un lugar donde pudiera ser adulta, incómoda, enfadada, deseante, independiente e imperfecta.
Al principio tenía su territorio, la batería. Allí controlaba el ritmo y estaba protegida de las miradas. Luego la industria la llevó al micrófono, porque a la voz le hacía falta un rostro. El rostro exigió una imagen. La imagen demandó obediencia. La obediencia se convirtió en una marca. La marca empezó a generar millones, dejando cada vez menos espacio para la persona que la llevaba. Intentó recuperar su poder de diferentes maneras. A través de la disciplina del cuerpo, a través de Nueva York y un álbum en solitario, a través del matrimonio como una salida legítima del hogar parental. Pero cada vez la puerta se cerraba. El cuerpo se convirtió en un territorio peligroso de control. El álbum quedó en el olvido. El matrimonio resultó ser otra forma de dependencia. Por eso, la pregunta principal tras su muerte no es ¿por qué enfermó? La pregunta principal es ¿por qué había tan pocos lugares a su alrededor donde el poder pudiera ser saludable? Su legado no son solo discos de oro ni solo la primera conversación masiva sobre la anorexia. Es una historia de cómo la cultura sabe amar la voz femenina, mientras no desea escuchar a la mujer misma. The Carpenters dieron a millones de oyentes una sensación de seguridad. Pero ese refugio sonoro lo construyó una persona a la que el sistema no dejó espacio para una vida autónoma. Seguimos volviendo a sus canciones porque saben consolar, pero ahora ese consuelo suena diferente. En él hay conocimiento del precio. El sonido más luminoso y suave de la música pop estadounidense no surgió de la plenitud de la existencia, sino de la imposibilidad de ocupar su propio lugar, imperfecto, en la realidad. Y, quizás, la memoria honesta de Karen Carpenter no comienza con cómo murió, sino con dónde se sentaba al principio. Tras la batería, en el centro del ritmo, protegida por el instrumento, controlando el tiempo de la canción. Allí no había una víctima ni un símbolo de fragilidad. Allí había una música. Esa es la persona que la cultura aprendió a ver demasiado tarde. Si te interesa cómo las corporaciones de entretenimiento construyen los marcos para sus principales estrellas, mira el episodio sobre Judy Garland. Allí analizo en detalle la mecánica del control en el Hollywood temprano y el precio que los artistas pagan por mantener una fachada de estudio impecable.